especial para esta sesión. El ciclo van a ser de 4 sesiones sobre cada uno de los 4 evangelios y vamos a comenzar con el Evangelio de Lucas. Y conectamos en directo con un profesor invitado, el profesor Father James Maura, que yo tengo el placer de conocer personalmente. Pude estudiar con él y trabajar con él en la Facultad de Teología de la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Y desde allí pues estamos conectando en directo con Roma y me parece muy interesante también si tanto los que estáis viéndonos en directo como los que veis el vídeo luego tenéis algunas preguntas, quedamos a vuestra disposición, ¿no? Yo soy José Ángel Domínguez, director del Shelton Virtual Institute, y vamos a pasar directamente con nuestro invitado. Hola, buenos días, Father James, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días a todos. Me encuentro bastante bien. Muchísimas Y gracias por su tiempo y por hacernos este hueco. Están a punto de comenzar el curso en la Universidad de la Santa Cruz, ¿no? sí. Aquí estamos a las puertas, como decían, porque el curso empieza en octubre y estamos en los últimos preparativos para las clases. Sí. Fantástico. Eso para los que nos contactan desde Miami siempre es una sorpresa porque aquí llevan dando clases desde mediados de agosto Ah, sí. y ya están llegando al final del primer quarter. Wow, Pero wow. sí que es cierto que Europa tiene esa tradición y también más en Roma de comenzar con octubre y acabar para después de Navidades, ¿no? Entonces, bueno, usted es profesor en la Universidad de la Santa Cruz, especialista en teología bíblica. Y además un apasionado de los textos bíblicos, lo puedo atestiguar personalmente y me parece que es una de las cosas que también podemos traer a colación, ¿no? Entonces directamente le dejo hablar, puede presentarse un poco mejor usted, su historia, su recorrido y por qué está metido en la Biblia, y a continuación directamente pasamos a una visión que es la humanidad de Cristo desde el Evangelio de San Lucas, ¿no? Y algunos de los aspectos del Evangelio de San Lucas. Adelante. Muchas gracias, José Ángel, por esta oportunidad que me ha dado de compartir con vosotros pues lo que yo sé del Evangelio de San Lucas, mi conocimiento de la Biblia, también mi pasión para la Biblia, ¿no? Como ha dicho, yo me llamo Father James Moura, aunque aquí en Roma muchas personas me llaman Don James o Padre James o incluso también Don Father, ¿no? Los que piensan, los que no saben qué Father es un título para escuelas de habla inglesa para decir padre, ¿no? Pero en fin, eso me hace reír muchas veces. Y nada, pues muchas gracias por esa oportunidad otra vez. Y hablar de San Lucas, ¿no? Y de mi pasión para la Biblia, ¿no? Eh, yo antes de hablar de San Lucas, pues voy a ir un poco más atrás para hablar de por qué a mí me apasionó tanto entrar en esos estudios bíblicos, ¿no? Que eso es lo que ahora me dedico, ¿no? Yo tengo que decir que estudié ciencias informáticas en la universidad, ¿no? No pensaba en aquel momento que algún día acabaré enseñando la Biblia. Pero tampoco me pilló por sorpresa la idea de enseñar la Biblia, porque es algo ya desde pequeño me apasionaba mucho las escrituras, ¿no? Yo me acuerdo cuando éramos pequeños, teníamos unos vecinos que mi familia es protestante, es católica, y teníamos vecinos que eran protestantes y éramos muy amigos, ¿no? Así que de vez en cuando nosotros íbamos a su casa a estar ahí durante el día y a juegos de niños, ¿no? Y ellos a veces venían a nuestra casa, ¿no? Entonces me acuerdo una vez fuimos a su casa y sus padres les habían comprado una Biblia ilustrada, ¿no? Dibujada, con dibujos para niños, ¿no? Y era muy interesante, ¿no? O sea, nos quedábamos ahí, me acuerdo que quedamos toda la tarde mirando los dibujos, leyendo un poco el texto que hay ahí y tal, ¿no? O sea, nos gustó mucho, yo y mis hermanas. Luego, cuando llegamos a casa, pues, ¿no? Como hacen los niños, cuentan sus padres lo que habían hecho. Y le contamos a mi madre que habíamos estado leyendo esa Biblia en la casa de nuestros amigos. Y mi madre, sabiamente, se dio cuenta que mis niños ya necesitan una Biblia católica, necesitan una Biblia no sé, que les pueda ayudar también a conocer mejor la fe. Así que no nos dijo que no leyéramos la otra Biblia, ¿no? Pero inmediatamente nos compró una Biblia para niños, pero católica, ¿no? Y ella misma se dedicó todos los días a leerla con nosotros, ¿no? La leía y luego la explicaba un poco, ¿no? Me acuerdo que leíamos la historia de Josué y con la conquista de Tierra Santa, o antes de esto, las historias de José con sus hermanos, ¿no? Todo o sea, historias que capturan la atención de un niño. Y mi madre nos explicaba todas esas cosas, ¿no? Así que entró en mí el interés de leer la Biblia, ¿no? O sea, ya dejé la Biblia de los niños, ¿no? Y empecé a leer la Biblia que tenía mi madre, ¿no? Que era puro texto,
no había nada de imágenes, pero ya mi madre había puesto la semilla dentro de mí de querer leer la Biblia y conocer las historias que están ahí. Y yo lo que hacía era leer un pasaje y hacer como hacía mi madre, intentar ver qué es el enseñamiento que hay detrás de ese texto, ¿no? Me acuerdo, para algunos textos era más fácil, o sea, típico leer un cuento de Génesis, de Abraham, que deja todo para ir a la Tierra Santa, a la Tierra Prometida, sin conocer nada de este Dios, y era un asunto de fe, ¿no? Cada uno de los textos era mucho más difícil, ¿no? Tenía el texto de Números, que solamente cuenta, ¿no? El tribu de Judá tenía 12.000 personas, el tribu de no sé qué, o sea, ahí yo lo saltaba muy rápido, pero ya empecé a hacer ese ejercicio muchas veces, ya de niño, y ya seguí haciéndolo durante muchos años de mi vida, hasta que más adelante ya conocí Opus Dei, ya me explicaron el espíritu de la obra, y luego ya me hice miembro del Opus Dei, y hice mi carrera en la universidad, y luego me pidieron si quiero ir a Roma a estudiar teología, ¿no? Y si Dios quiere también ser sacerdote, ¿no? Luego yo dije que sí, vale, no tengo ningún problema, y aquí estoy, ¿no? Ya estando aquí en Roma, en los estudios de teología, me topé de nuevo con esos estudios de Biblia, ¿no? Y aquí pues aprendí pues muchos métodos que había de interpretar la escritura, de sacar toda la riqueza de significado que tiene para el cristiano. También me di cuenta que hay muchas interpretaciones que no ayudan para vivir la fe, ¿no? Y yo cada vez me sentía atraído de, bueno, yo quiero aprender a estudiar la Biblia para también poder explicarlo a otras personas, para poder ayudar a otras personas a saber interpretarlo de una manera que les pueda ayudar en sus propias vidas, ¿no? Y así también, pues, después de terminar mis estudios de teología, el primer ciclo, pues pasé al segundo ciclo, a la licencia en literatura, y ahí pues elegí la teología bíblica, y ya ahí luego me pidieron también quedar en la universidad a enseñar, ¿no? Por lo cual, pues, cuando decía al inicio que no me sorprendió el hecho de quedar enseñar teología bíblica, ¿no? Aunque había estudiado ciencias matemáticas, más o menos soy ingeniero, pues eso por toda esa historia que tiene detrás. Sí, eso Y me parece muy interesante. También recuerdo aquellos estupendos paseos que dábamos por el paseo de Ripeta comentando efectivamente, las cuestiones bíblicas. efectivamente. Bueno, usted sabe que yo también soy un apasionado de los textos bíblicos, pero sí es cierto que, bueno, mientras que yo he seguido un camino específico de gestión y de administración y en temas de educación, usted ha tenido esa oportunidad de quedarse en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, a Sí. ser profesor de Biblia. Quizá puede contar un poco también sobre, sin distraernos mucho del Evangelio de Lucas, que es hacia lo que vamos, pero cuál es esa actividad diaria, en qué consiste, qué tipo de personas tiene delante cuando es profesor y enseña, ¿no? Sí. Entonces, aquí en la Santa Cruz, en la Santa Cruz, lo que tenemos, las alumnos que tenemos delante vienen de todas partes del mundo. Y el hecho de que yo soy de Kenia enseñando aquí en Roma ya muestra un poco también lo que voy a encontrar en la clase, ¿no? En el aula voy a encontrar alumnos que vienen de todos los continentes, de África, de Europa, de América, de Asia, ¿no? Y de otros, en cada continente de distintos países, ¿no? Y luego hay lo que tienes, muchos de ellos son seminaristas enviados por los obispos que vienen aquí, que les envía aquí para que puedan formarse aquí en Roma, para que también tengan esa visión universal de la Iglesia. No solamente estudian como otros seminaristas en sus países, también vienen a estudiar aquí y consiguen enriquecerse mucho más, ¿no? Estando aquí en Roma. Y así que delante de mí lo que voy a encontrar son alumnos de todo tipo, de todas proveniencias. También de todas, podemos decir, no quiero decir marcas, pero de todas espiritualidades de la iglesia, ¿no? Hay gente laica, ¿no? Que viene de otros países, gente del Opus Dei, que también vienen aquí a profundizar un poco en teología. Muchos de ellos también vuelven a sus países, ¿no? A seguir, a ayudar a sus propios colegas en sus lugares de trabajo, a entender mejor la Biblia, ¿no? A entender mejor la fe cristiana. Y luego también hay, como he dicho, otros que son seminaristas que vienen aquí, se forman en estudios teológicos y luego vuelven a sus países donde son ordenados sacerdotes, ¿no? Y se dedican a servir a sus fieles en las parroquias. Otros son religiosos que también quieren profundizar en la fe para vivir mejor su espíritu. Así que tengo delante de mí toda la iglesia, podemos decir así, ¿no? Sí, fantástico. Y muchos de ellos, una cosa que a mí me gusta hacer después del curso, después de un curso que he dado, después del examen, también para que el alumno se sienta bastante libre de decir lo que piensa,
les suelo preguntar qué es lo que más te ha gustado del curso, porque yo doy clase en el primer ciclo, que en el bachillerato de teología, doy clases de evangelios sinópticos. Entonces les suelo preguntar qué es lo que más te ha gustado. Y muchos de ellos me suelen decir, ahora veo los evangelios de una manera nueva. O sea, es gente que antes leía los evangelios, pero no sé, parece que les faltaba algo, ¿no? Y ellos dicen, gracias a las clases, a la formación que han recibido en la clase, pues ahora pueden entender mejor, ahora tienen más instrumentos que les pueden ayudar a entrar más en el texto, en la vida del Señor, a ponerse en contacto con la persona de Jesús. No es solamente una figura que vivía en el pasado, ¿no? O no es solamente una figura de la fe, realmente una persona humana que ha vivido. Entonces, aprenden mucho de esas cosas, ¿no? Y les gustan muchísimo eso. Y yo, Buenísimo, cuando buenísimo. escucho esa respuesta como ese, me siento bastante feliz, porque eso es lo que yo siempre he querido, ¿no? No solamente que Enhorabuena nos porque enseñen realmente teorías. es un desafío importante y Sí, es un sí, sí, sí. alcance enorme cuánta gente a través de sus alumnos van a llegar a conocer también a la Efectivamente, persona de efectivamente. Jesús en el sentido de la fe. O sea que enhorabuena y muchas gracias porque, bueno, para Ya. empezar nos está dedicando el tiempo, pero además el esfuerzo de hablar en español, Eh, que siendo de Kenia y trabajando en Italia es como un regalo extra. sí, 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 Aunque sí. bueno, yo también soy consciente de que usted tiene muchos estudios, Sí, sí. además tiene unas calificaciones maravillosas, un acceso a los Hombre, estudios bíblicos de primer grado y sí, sí. además podríamos hablar también en hebreo. Si hiciera falta, no lo vamos a Hombre, pedir en este momento. tendrá que revisar un poco mi hebreo porque a veces Efectivamente. el En hebreo cambio, el puede que griego sí, sea... ¿no? El griego sí que lo trabaja mucho. El griego sí lo tengo más, sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues vamos directo cabeza siquiera al tema. ¿Qué nos Ok, puede contar de San Lucas y de la visión, el encuentro con Jesús en el Evangelio de Lucas? ok, muy bien. Entonces, San Lucas. Eh, me, me hizo un poco de gracia cuando dijiste al inicio que vamos a empezar con esas clases, con los 4 evangelios, y empezaremos con San Lucas, ¿no? Entonces yo pensé, wow, San Lucas, ¿no? No es exactamente lo que solemos decir el primer evangelista, pero en fin, vale la pena también empezar con él por temas que ya veremos que saldremos en la sesión. San Lucas, como bien una persona que ha leído los evangelios sabrá, no era uno de los 12 apóstoles, no era uno de los discípulos del Señor que seguía al Señor desde el inicio, cuando el Señor empieza su ministerio público en el bautismo, hasta cuando muere en la cruz en Calvario. No era entre los primeros cristianos. De todas formas, tenemos un evangelio escrito por él, un evangelio que nos cuenta de la persona de Jesús. Y uno se puede preguntar, entonces, ¿cómo ha llegado a tener esta información San Lucas de Jesús? ¿Cómo nos pone en contacto con una persona que él mismo no ha llegado a conocer físicamente? Pues para eso tenemos que volver atrás a los padres de la iglesia que nos explican cómo es que San Lucas, lo que ha escrito, puede ser considerado un evangelio. ¿Qué quiere decir el término evangelio? Evangelio viene de la palabra griega evangelion, que quiere decir buenas noticias, buena noticia. Que es un término que antes se aplicaba sobre todo en el ámbito pagano, para hablar de las buenas cosas que nos vienen gracias al emperador, el emperador romano, se entiende en ese sentido. O también cuando hay una batalla, ¿no? Y un lado de los que están peleando gana la batalla, pues uno que va a anunciar la victoria, esta noticia que él va a anunciar es lo que se llamaba evangelio, buena noticia. Así que al inicio, cuando empieza la iglesia, después de la resurrección del Señor, los primeros cristianos empezaron a llamar lo que ellos proclamaban sobre Jesucristo, lo llamaban evangelio, o sea, evangelio, buenas noticias. Es un término que se encuentra no solamente, mucho más, perdón, se encuentra mucho más en las cartas de San Pablo, más que en los mismos evangelios. San Pablo habla mucho de esta buena noticia que él proclamaba. Entonces, eso nos pone en contacto con cómo este evangelio, esta buena noticia, llegó a San Lucas, ¿no? Porque los padres de la iglesia nos dicen que San Lucas era un discípulo de San Pablo, ¿no? Algo que podemos corroborar leyendo el otro escrito que él mismo San Lucas ha escrito, que es los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, San Lucas dice que escribe una continuación de un libro que había escrito antes, que es lo que nosotros llamamos el Evangelio, que ahora entraremos un poco. Ahora vamos a hablar un poco de San Lucas.
donde narra en este libro la historia de cómo la misión de Jesús ha seguido en la iglesia, ¿no? Que quiere decir que lo que hacían los apóstoles es una continuación del mensaje de Jesús. Jesús ha venido a predicar la buena noticia del reino de Dios, del mensaje del reino de Dios, la salvación para los hombres, y es lo que también hacen los apóstoles bajo la guía del Espíritu Santo. San Pablo es uno de los primeros conversos. Conocemos la historia de San Pablo, como nos cuenta el mismo San Pablo, o también San Lucas en los Hechos. Y en su evangelización de la zona de Asia Menor, que es lo que hoy día se llama Turquía, ¿no? Y también en la parte occidental de Asia Menor, el norte de Palestina, una zona que se llama Siria. Hay una ciudad grande ahí, la tercera más grande ciudad del Imperio Romano, se llama Antioquia. Ahí donde empieza toda la evangelización fuera de Jerusalén. Desde Antioquia, desde ahí San Pablo va con otros, con San Bernabé o con Silas, hacia el occidente, hacia Asia Menor. Entonces, hay muchos estudiosos que dicen que es probable que San Lucas vivía antes en Antioquia y es ahí donde ha conocido el Evangelio. Otros, en cambio, dicen que a lo mejor vivía en otra parte de Asia Menor, cerca de Éfeso, quizás más al norte, una zona que se llama Troade. De todas formas, no sabemos exactamente dónde vivió, ¿no? Pero fue durante la proclamación del Evangelio por parte de San Pablo que él llegó a conocer el Evangelio. Entonces ahí se ve de primera cosa, ¿no? Que los cristianos, los primeros predicadores, los apóstoles y también otros más que predicaban en ese momento, cuando predicaban el Evangelio, predicaban una persona, predicaban la persona de Jesucristo. El Evangelio es sobre todo la persona de Jesús. Es meter una persona en contacto con Jesucristo. El otro día leía en la carta de San Pedro, la primera carta de San Pedro, cómo él dice a los destinatarios de la carta, ¿no? Como él agradece mucho a Dios por el hecho de que ellos aman a Cristo sin haberle conocido, físicamente, ¿no? Y es una cosa que pasaba al inicio de la iglesia y que nos pasa también a nosotros mismos. No hemos conocido a la persona de Jesucristo, pero lo conocemos, pero lo amamos como lo hubiésemos conocido, como la persona con la que vivimos, convivimos con él. Y eso es lo que pasó con San Lucas. San Lucas, podemos llegar a saber algunos tratos de San Lucas leyendo sus dos libros, el Hecho de los Apóstoles y el Evangelio. Sabemos que es una persona que no era judío. También lo entendemos cuando leemos alguna carta de San Pablo donde él mismo hace referencia a San Lucas, la carta a los Colosenses. Se entiende que San Lucas era un pagano antes, o sea, un griego, o una persona de la cultura griega, y que había llegado a conocer la cultura hebraica, que había llegado a conocer los textos del Antiguo Testamento, y eso le había traído al Dios viviente, al Dios de Israel, ¿no? Y se piensa que fue en ese momento, cuando estaba en ese momento de su vida, ¿no? Todavía no se había hecho judío, se había hecho un prosélito, como se hacían otros más, cuando conoce el Evangelio, te da cuenta que el Evangelio es el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, él empieza a evangelizar junto con San Pablo, y él entiende muchos aspectos de la fe gracias a la predicación de San Pablo. Leyendo su Evangelio, veremos que hay algunas cosas muy características del Evangelio de San Lucas que lo encontramos en el Evangelio de San Pablo. Por ejemplo, el Evangelio de San Lucas es conocido como el Evangelio de la Misericordia. Entonces, por ejemplo, una de las parábolas más conocidas de Jesús, ¿no? Del Evangelio, es propio una parábola de San Lucas, que es el parábola del Hijo Pródigo, ¿no? Que muestra la misericordia de Dios, ¿no? Se encuentra en un capítulo donde el Señor habla de cuánto hay alegría en el cielo cuando una persona se convierte. Un capítulo que muestra cuánto Dios quiere buscar a los pecadores para salvarlos. Es otro tema muy importante para San Lucas, ¿no? Que es la salvación. Dios viene a traer salvación. Podemos también entender eso sabiendo que San Lucas es una persona que buscaba esa salvación, ¿no? Que era una persona que provenía del mundo griego, que venía que no había mucha salvación, ¿no? Y lo encuentra primero en los textos del Antiguo Testamento y luego en la fe en Jesús, ¿no? Por lo tanto, él habla mucho de la salvación en su Evangelio, mucho de la salvación. Y la salvación es la persona de Jesús. Es algo que también se ve que es su propia experiencia, ¿no? Habiendo conocido a Jesús,
se da cuenta que él ha encontrado el Salvador. Jesús es el Salvador. Soter, se dice en griego, así entendés alguna palabra también en griego. Entonces, San Lucas habla de la misericordia de Dios, habla de la salvación. La salvación, como Dios trae la salvación al mundo. Que son experiencias vivenciales suyas, ¿no? Lo que él ha encontrado en Jesús. Y luego, otro aspecto que vemos en el Evangelio de San Lucas, que es muy propio suyo, ¿no? Es la predilección que tenía Jesús por las personas emarginadas, ¿no? O los pobres, que se llamaban así en Israel, ¿no? No son necesariamente pobres materialmente, ¿no? Muchas veces sí, pero cuando se lee en el Evangelio, cuando se lee el Evangelio de San Lucas, cuando habla de la pobreza de esas personas emarginadas, está hablando de personas que no tienen otra persona que les pueda ayudar, sino Dios mismo, ¿no? Y se ve varias veces en su evangelio. Por ejemplo, cuando el Señor encuentra a Zaqueo, ¿no? Zaqueo tiene grandes deseos de conocer a Jesús y es así que él sube a un árbol porque ve que no hay otra manera que puede conocer a Jesús sino subiendo a un árbol para poderle ver, ¿no? Y luego el Señor lo ve y se autoinvita a su casa y así llega la salvación, el Salvador, ¿no? A su casa y Zaqueo consigue la salvación. O cuando vemos cómo Jesús va caminando con los discípulos, se encuentra a esta viuda de Naín, ¿no? Que no tiene otra persona que le pueda ayudar, porque es viuda y su único hijo ha muerto, ¿no? Y o sea, se queda como sin ayuda, ¿no? Entonces lo que hace Jesús viene a ayudar a esta mujer, la resucita. Así hace ver San Lucas como el Señor tiene mucha predilección para esas personas que están como marginadas, porque en la sociedad de Israel en ese momento las personas marginadas en el sentido de que no eran consideradas importantes, eran precisamente esas personas, las viudas, los pobres materialmente, los publicanos, como Zaqueo, ¿no? Los publicanos que pues eran considerados como personas que colaboran con el poder ocupador, ¿no? Así que ¿no? Eran considerados sucios, impuros, personas que luchan, que actúan contra el pueblo. El Señor va a estas personas, va a estas personas para demostrar que realmente Él ha venido a salvar a todos, ¿no? No tiene preferencias, una cosa que también había aprendido de San Pablo. San Pablo es el que muestra mucho que Dios no tiene preferencias, ¿no? San Lucas muestra eso en la vida de Jesús. Por tanto, se ve como cuando San Lucas nos narra la vida de Jesús, lo que nos está narrando es no solamente lo que hizo Jesús, sino también nos está narrando la vida de Jesús partiendo de, ¿sí? Se dice así en castellano, partiendo de su propia experiencia con Jesucristo. Nos pone en contacto con una persona, ¿no? No solamente un escrito que nos narra la vida de alguien, ¿no? Muchos estudiosos hoy día, cuando hablan de los evangelios, dicen que los evangelios son como biografías, ¿no? Que es cierto, tiene una estructura que es bastante biográfico, no como tenemos biografía hoy día, ¿no? Como no sé, biografía de Steve Jobs, por ejemplo, no. Era otra manera de escribir la biografía en la antigüedad, ¿no? Y los evangelios tienen más o menos esa estructura, ¿no? Pero a diferencia de otras biografías de aquel entonces, ¿no? Los evangelios lo que hacen es meternos en contacto con una persona. Una persona leyendo la biografía de Sócrates, que existían muchísimo en la época de San Lucas, ¿no? O de Alejandro Magno, que es el que más biografía tenía en la antigüedad, ¿no? No es que se pone en contacto con la persona de Alejandro Magno, ¿no? Él está leyendo este libro sabiendo que este hombre ya murió, ¿no? Como mucho, a mí me gustaría ser como él, en el sentido de que yo también, pues, a una edad muy joven, consigo conquistar todo el mundo, ¿no? Pero solamente me sirve como inspiración y ya está, no me pongo en contacto con él, ¿no? En cambio, los evangelios nos ponen en contacto con una persona, con Jesucristo. También es una cosa que repite muchas veces el Papa, ¿no? Que los evangelios se tienen que meter en contacto con Jesús. Si no, no estás leyendo bien los evangelios. Y eso es lo que nos muestra San Lucas. Él había sido evangelizado por San Pablo y creo también con otros más, ¿no? Y él nos pone en contacto con esa persona. Otra cosa que vemos que hace San Lucas es que en su modo de presentar a Jesús, ¿no? Lo hace de manera, como decir, profesionalmente excelente, ¿no? San Lucas era un griego, ¿no? Y eso es una cosa que se nota cuando se lee sobre todos los hechos de los apóstoles, ¿no? Que hay pasajes, cuando uno lo lee en griego, donde se da cuenta que San Lucas conocía muy bien el griego. Por ejemplo, cuando pone algunos
algunos discursos de San Pablo, los discursos de San Pablo donde se defiende a sí mismo delante de Festo de Félix, ¿no? Los procuradores de Judea en ese momento. El griego ahí es perfecto, ¿no? Y se ve que Lucas sabe mucho el griego, ¿no? Y se ve también al inicio de su evangelio, que empieza con un griego súper alto diciendo cómo ha escrito su evangelio. Pero también ahí se nota que él dice cómo lo ha escrito, haciendo mucha investigación, ¿no? Pregunta a todo el mundo que pueda haber conocido a Jesús, ¿quién le puede decir de Jesús? Y de toda esa información, él lo pone en orden, también partiendo de su propia experiencia, para presentar esta imagen, esta figura de Jesucristo que obtenemos en su evangelio. Y una cosa también se nota en cómo es bueno su manera de escribir, es cómo él es muy fiel a las fuentes que recibe, ¿no? No cambia cosas, ¿no? Porque yo tengo ganas de cambiar cosas en ese evangelio. No, ¿no? Por eso uno encuentra muchos parecidos entre su evangelio y el evangelio de San Marcos y el evangelio de Mateo, ¿no? Porque eso es material que él ha recibido de la tradición y él lo transmite, ¿no? Esa es otra cosa que nos hace ver San Lucas en su evangelio, que no se trata que cada uno muestre lo que él ha vivido de Jesús, ¿no? Lo que es su propia experiencia de Jesucristo. Se tiene que hacer dentro de una tradición, dentro de la tradición viva de la iglesia. San Lucas podría fácilmente haber escrito su propia vida de Jesús, ¿no? Con su propia experiencia de Jesucristo, ¿no? Que sea distinto de los evangelios, ¿no? Viendo algunas materias que dice, bueno, eso ya se ha dicho de San Marcos o Mateo ya lo ha dicho, porque tengo que repetirlo, pongo otra cosa. No. En cambio, lo que hace es, bueno, voy a seguir esto porque ese es el evangelio que la gente conoce, pues voy a intentar también mostrar mi propia experiencia de Jesús dentro de esa tradición, ¿no? Eso es una muy buena lección para nosotros. Si queremos entender esta persona de Jesús, como entendió San Lucas, se hace dentro de la iglesia, se hace dentro de la iglesia. De otras maneras, no es la verdadera imagen de Jesús, no es la verdadera persona de Jesús que hemos conocido. Porque como él mismo dice San Lucas, cuando habla de la historia de la iglesia, en los Hechos de los Apóstoles, es una continuación de la propia misión de Jesús. Jesús dice a los apóstoles, ¿no? Yo ahora voy al cielo, Padre, voy al cielo, voy al Padre, ¿no? Y dentro de poco va a venir el Espíritu Santo y vais a continuar esa misión, pero desde Jerusalén a Samaria hasta los confines del mundo. Eso también lo que nos hace ver San Lucas en su evangelio, cuando es muy fiel a la tradición, a pesar de saber escribir muy bien y a pesar de poder haber construido su propia historia, nos cuenta el Jesús que ha conocido dentro de la iglesia. No sé cómo voy de tiempo, porque yo cuando empiezo a hablar ya... Vamos muy bien, podemos ir entrando ya en la parte final, si le parece, y resumiendo, bueno, o ir entrando en la parte que tenemos que dar unos minutos. Ok, muy bien. Entonces, hemos hablado de estos aspectos claves cuando se habla de San Lucas, ¿no? De cómo él escribe su evangelio, de cómo él ha conocido a Jesucristo, cómo lo transmite una persona. Hemos hablado de algunos aspectos que son características de su evangelio: Jesús como Salvador, Jesús como portador de la salvación, Jesús como que trae la misericordia de Dios. Perdón, Jesús que tiene mucha preferencia para personas que no son los más poderosos, sino los más marginados, los que están como separados por los demás, no por culpa suya, ¿no? Y no tienen ninguna otra persona que les pueda ayudar, sino Dios mismo. Jesús viene a estas personas. Entonces, esto es lo que nos muestra San Lucas en su Evangelio. También una cosa que es interesante que muestra San Lucas en su Evangelio es el papel del Espíritu Santo y también el papel de María, ¿no? No quería terminar sin mostrar ese aspecto, ¿no? De hecho, le debemos mucho a San Lucas casi todo lo que conocemos del Espíritu Santo, no solamente lo que vemos al inicio de su evangelio, sino también de los Hechos de los Apóstoles. San José María le gusta decir que no hay ninguna página de los Hechos de los Apóstoles que no vemos la acción del Espíritu Santo. Efectivamente, ¿no? Porque San Lucas lo que quiere mostrar es que el que actúa ahora en la iglesia, ya que ha ido Jesús al cielo, es el Espíritu Santo. Es el que mueve los apóstoles, ¿no? Por tanto, San Lucas empieza su evangelio, hay una gran presencia del Espíritu Santo al inicio, y luego pasa a hablar de Jesús, pero luego retoma el Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles. Y luego el otro aspecto que quería mencionar, ¿no? La Virgen. También podemos decir que casi todo lo que conocemos de la Virgen es debido a San Lucas, ¿no? Es el que nos cuenta el nacimiento de Jesús
desde el punto de vista de María. San Mateo, esto a lo mejor lo dirá el que hablaba de San Mateo, cuando habla del nacimiento de Jesús, nos cuenta todo desde el punto de vista de San José. Que todo lo que sabemos de la Virgen es, casi todo que sabemos de la Virgen es gracias a San Lucas. San Mateo cuenta el nacimiento de Jesús desde el punto de vista de San José, que lo agradecemos por eso, porque así conocemos a San José. Y San Lucas lo hace desde el punto de vista de María, ¿no? Empieza con la anunciación a Zacarías y luego después pasa a María. Y ahí conocemos, pues casi podemos entrar en la mente de María, a ver qué es lo que piensa, a ver cómo ella recibe el anuncio del ángel, cómo acepta, y luego cómo va a ayudar a Isabel, y luego canta el Magnificat, ese canto bastante bueno que cantamos también los sacerdotes todos los días, ¿no? Y después cuando lleva al Señor al templo cuando es joven, y también saben, ahí vemos también cómo ella medita sobre esos aspectos de la vida de Jesús, ¿no? Y la vemos en el Evangelio como también en el ministerio público de Jesús, ella la sigue, y al final también el Gólgota, ahí está. San Juan añade algunas cosas, ¿no? De la Virgen en su Evangelio, pero la mayoría la sabemos a través de San Lucas. Y cuando empiezan los Hechos Apóstoles, ahí también empieza con la Virgen, ¿no? Por tanto, eso también es parte del trabajo que ha hecho San Lucas, ¿no? De buscar todas sus fuentes, donde si yo quiero saber, imaginaos que somos San Lucas y queremos saber del nacimiento de Jesús, ¿no? ¿A quién voy a ir a saber todo eso? Pues a María, ¿no? Que está viva todavía en ese momento. Entonces va a ella y consigue todo el material que necesita para saber del nacimiento de Jesús. Pero también ha entrado en contacto con la Virgen, ¿no? Y él también se ha dado cuenta de la importancia que tiene la Virgen para la persona que quiere seguir a Jesús, ¿no? Y por eso no nos extraña que él la tiene muy presente en su Evangelio, ¿no? La tiene también muy presente en los Hechos. Cuando empieza la iglesia, ahí está la Virgen también, ¿no? Por tanto, San Lucas nos hace ver cómo entrar en contacto con Jesús, uno no puede faltar en tratar a la Virgen, a tratar a nuestra Madre María, ¿no? Que también es nuestra Madre. Es algo que le demos a San Lucas. Es por eso que a mí me gusta mucho ese evangelio, ¿no? O sea, me dice muchos aspectos de mi fe, ¿no? Me habla de los apóstoles, me habla de la iglesia, me habla de Jesús sobre todo, y me habla también de María, ¿no? Otros evangelios también tienen sus aspectos que son muy interesantes, pero no tiene tantos como se tiene San Lucas, ¿no? San Marcos es muy interesante porque, a pesar de ser breve, pero también nos muestra casi el poder de Jesús, ¿no? Cuando Jesús va haciendo milagros por todos los lados, ¿no? Eso pues nos llena de confianza viendo que el Señor es todopoderoso, puede hacer todo, ¿no? San Mateo me sirve muchísimo cuando quiero entender el Antiguo Testamento, porque él hace ver cómo Jesús viene a cumplir todo lo que hay en el Antiguo Testamento, ¿no? Todo eso es, si alguien quiere ser una persona justa delante de Dios, como se entendía en el Antiguo Testamento, pues tiene que ser como Jesús, ¿no? Y San Lucas me muestra todo, ¿no? De todos los aspectos de la fe. Entonces, por eso que a mí me encanta mucho su evangelio, también los hechos de los apóstoles. Buenísimo, buenísimo. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una introducción maravillosa. Además, perdón, vamos aquí. Tal. Esto es. También quería, bueno, agradecerle el tiempo, lógicamente, y creo que ha sido una oportunidad muy buena también para que nosotros hagamos esta introducción, ¿no? Vamos a hacer este ciclo, 4 sesiones, 4 evangelistas, todos los viernes a las 2:30 hora de Miami, perdón, a las 8:30 hora de Miami, 2:30 en Roma y en Madrid, y vamos a contactar para hablar de los 4 evangelistas, ¿no? Yo creo que San Lucas es una oportunidad maravillosa. Muchas gracias porque la sugerencia fue suya. Empezar con el Evangelio grande, con el que la visión completa que propone San Lucas. Y luego también cuenta que sabe con nuestras oraciones, con nuestro apoyo desde aquí, porque realmente el trabajo de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, la formación de tanto laicos como catequistas y sacerdotes de todo el mundo que pasan cerca del Santo Padre, y luego también esa inspiración en la enseñanza de San José María. San José María es también el patrón de nuestro Shelton Academy, y tenemos mucha devoción y procuramos también invitarle, y esa enseñanza de San José María de ver los evangelios como un personaje más, ¿no? Yo creo que es muy interesante también para ir entrando. Muchísimas gracias por estas recomendaciones. ¿Alguna última cosa que nos quiera decir antes de acabar la conexión? ¿Algún consejo para los que nos escuchan y que puedan leer el Evangelio de Lucas? Pues yo diría pues leer el Evangelio con esa clave, ¿no? Me voy a poner en contacto con una persona, ¿no?
no solamente estoy leyendo para conocer más datos, ¿no?, de la vida de Jesús, que también, ¿no?, eso está bastante bien, ¿no?, de tener, San José decía que sería bueno tener la vida de Jesús en la cabeza como una película, ¿no? Como podemos tener una película en la cabeza, pues tener así la vida de Jesús, ¿no? Pues no solamente para conocer los datos de la vida de Jesús, sino también entrar en contacto con la persona de Jesús, ¿no?, como ha hecho el mismo San Lucas cuando nos narra de su evangelio de la vida de Jesús. Pues nosotros también podemos hacer nuestra vida de Jesús, ¿no? Cuando entramos en contacto con Él, cuando le conocemos, también podemos identificarnos más con Él y hacer nuestra propia vida, la vida de Jesús. Por lo tanto, cuando se lee el Evangelio, aunque sea solamente 5 minutos, ¿no?, leerlo, un pasaje, un capítulo, todo el Evangelio, encontrar la persona de Jesús ahí. Y como dice también San Lucas, dentro de la tradición de la Iglesia, ¿no? Cuando uno está leyendo algo del Evangelio y encuentra, le viene una interpretación que le parezca eso va contra la fe, pues tienes razón. No sigas esa línea, ¿no? O al menos busca un poco de apoyo o ayuda de otra persona que te pueda explicar un poco mejor, ¿no? Y de esa manera uno está siempre seguro de que está en sintonía, está entrando en contacto con la persona de Jesús. No, qué Eso es lo que interesante hicieron siempre. efectivamente, Eso es lo que hicieron siempre en la Iglesia. leer la Escritura, como dice el Concilio Vaticano II, ¿no?, con el espíritu con el que fue escrita, ¿no? Y espíritu es con mayúscula, ¿no? Leerla con el espíritu con el que fue escrita, que es el Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Father James. Espero que tenga un buen curso, que comience bien allí el curso en Roma. Yo estaré allí la semana próxima, o sea que a lo mejor tenemos la oportunidad de vernos por allí. Ah, sí, qué bueno, qué alegría. Sí. Estaré también en su universidad, así que... Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos encontramos el próximo viernes también a la misma hora para la siguiente sesión. Un abrazo. Un abrazo.